A continuación, el doctor Francisco Landa. Él es psicoanalista, tiene 25 años de experiencia en clínica privada, es psicólogo por la UNAM, tiene maestría por el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos CIEP, es doctorado por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene más de 15 libros en coautoría y ha escrito diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Se ha dedicado a la investigación, como la psicosis y el acompañamiento terapéutico, en psicoanálisis de guerra, y también tiene participación política en grupos ciudadanos apartidistas. La conferencia que nos presenta se titula Caminos psicoanalíticos para acompañar la transformación cultural, a contracorriente de la aniquilación de los vínculos en la posmodernidad. Le damos la bienvenida. Vale, pues muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí tempranito. Me voy a permitir tomar un celular para tener el tiempo. Pero para poder distribuir el esfuerzo para cada uno de los temas, porque es poquito tiempo el que tenemos. Vale, muy bien. Pues bueno, creo que el hecho de que estén aquí haciendo este esfuerzo tan tempranito y que ayer hayamos hecho juntos también el esfuerzo de estar toda la jornada, merece que yo haga el intento, a ver si lo logro, de hacer una transmisión no de la lectura del texto, sino un poquito más cercana y más interactiva con ustedes, del tema que traigo. Yo quisiera hacer esta conferencia en este momento ligera en forma de charla. Espero que tengan acceso al texto, se los puedo dejar para que lo lean. El texto sí está densito, tiene sus referencias teóricas, está un poco más académico, pero se los quiero transmitir en este momento como una charla en cuanto a que les quiero contar un trayecto de investigación. Comentábamos en la entrada con unos compañeros antes de que pasáramos al registro de lo importante que resulta habitar el espacio que nos provee nuestra práctica psicoanalítica cuando decidimos estar fuera de grupos o asociaciones. Yo no pertenezco a ningún grupo de psicoanalistas. Tenemos una asociación en Querétaro muy parecida a Grupo Metonimia, es decir, en la que hacemos trabajo como este también, pero no desarrollando líneas psicoanalíticas, sino acompañándonos en las investigaciones que cada quien hace. Es decir, no llevamos una línea, ¿me explico? Entonces, parte de los beneficios que tiene hacer este tipo de trabajo es que uno puede hacer de cursos de investigación, arriesgarse, a veces uno se extravía un poco, a veces se aleja de lo que se supone que tendría que estar leyendo, que es siempre a Freud y Lacan. Claro que hay que estarlos leyendo siempre, pero no exclusivamente. Entonces les voy a platicar la investigación que me ha ocupado los últimos 2 años, no sé, 5 años y más fuertemente los últimos 2. Yo vengo de ocuparme intensamente del trabajo con clínica de la psicosis, muchos años haciendo acompañamiento terapéutico, clínica de psicosis con niños, con jóvenes, con adultos. Y eso me llevó, con la enseñanza de mis maestros François Dawan y Jean-Max Godelier, el último murió hace un poco más de un año, a la investigación de la relación entre la psicosis y la guerra, y a descubrir que hay una cosa que se llama psicoanálisis de guerra, o al menos así lo proponen algunos colegas, que es muy, muy interesante. Junto con esa investigación derivé dos temas que fueron objeto de una tesis de doctorado fallida y luego de una concretada. El primero de ellos fue sobre psicosomática y el segundo, el tema de precisamente el psicoanálisis de guerra en relación a lo traumático. Y ahí en lo traumático me puse a estudiar autores que no están en la currícula de los grupos psicoanalíticos, es lo que hablábamos con Abraham hace un momento también, y que son muchos norteamericanos, ¿no? Ayer alguien mencionaba, de pronto en la tradición, creo que José Velasco mencionaba, en la tradición de la ola francesa en México y de la ola argentina en México, es decir,
Lacan en voz de los colegas argentinos que llegaron inmigrantes aquí, aprendimos muchos dogmas que tenían que ver con que a los gringos no se les leía, ¿no? Porque hacían ego psychology, hacían psicoanálisis adaptacionista, y entonces no había que leerlos. Y algo fabuloso que he descubierto es que no solo los clásicos del psicoanálisis norteamericano vale la pena leerlos, sino también a personas nuevas en el psicoanálisis y no en el psicoanálisis, que están haciendo trabajo con el que podemos dialogar. Bueno, estoy describiendo la investigación de los últimos años que he recorrido. Ya muy recientemente, digamos, retomado una pasión de mi padre, y como se debe hacer, tomar pedacitos de las pasiones de los padres y hacer con ellos algo que ellos no se hubieran imaginado. Me he puesto a investigar temas de política, historia, y me ha gustado mucho, que me he encontrado autores que les recomiendo mucho. Dos a los que voy a aludir son un coreano que se llama Byung-Chul Han, que ha escrito un libro que se llama Topología de la Violencia, y otros más, les recomiendo Topología de la Violencia, y un africano camerunés que se llama Akil Mbé, se escribe MBE, y son dos referencias de las que voy a hacer una pequeña síntesis para ya entrar en materia en este momento. Les conté este trayecto de investigación porque todo se va a juntar de alguna manera en lo que les voy a proponer. Y empiezo entonces refiriéndome a lo que dicen estos dos autores. A ver si logro hacer un resumen muy breve de 5 minutos, y por supuesto está la invitación a que los lean. Byung-Chul Han, a mí me parece que describe una zona, un espacio social que en nuestros países lo vivimos, lo palpamos todo el tiempo. Él es coreano. Imagínense un poco la sociedad de los países desarrollados asiáticos como Corea o Japón, Corea del Sur, por supuesto, desarrollados, por supuesto, entre comillas, o sea, en el modelo del capitalismo neoliberal. Y imagínense que lo que él está hablando tiene que ver con la sociedad coreana, pero imaginen también, yo lo acoto de esta manera, que esto describe un segmento de la sociedad mexicana que yo describiría como el segmento de las sociedades urbanas, igual en el modelo neoliberal del desarrollo, ¿no? Byung-Chul Han dice cosas como estas. Dice, los sujetos en estas sociedades se autoexplotan. Esa es una idea central en Han. Se autoexplotan, es decir, que todo este asunto que desde el marxismo se trabaja como la ideología, que desde Foucault tiene que ver con las sociedades disciplinarias, él de alguna manera lo retoma y dice, este sujeto ya no está tan sujetado, sino que ha asumido fuertemente la labor de igualado con un yo ideal, equiparado a una imagen del yo ideal. Se concibe algo así como un sujeto maníaco, como un cuerpo maníaco. Algunas palabras son de Han, algunas ya son mi interpretación de Byung-Chul Han. Este cuerpo maníaco él nos lo dice, que respondería, se sentiría en el espejo capaz de responder por su potencia a las exigencias, por ejemplo, de una corporación. Lean a Han, se los recomiendo. Yo les doy una estampa de lo que estoy recibiendo en la muy desarrollada, industrializada, comercial ciudad en que yo ejerzo, que es la ciudad de Querétaro. Una ciudad sueño del primer mundo mexicano, ¿no? Así se vende. Y un poco así es. Hay un montón de corporativos. Estos corporativos se asientan en la ciudad de Querétaro, y gran parte de mi consulta son personas que trabajan en esos corporativos. Tengo en mente particularmente a una mujer que acude conmigo. Es una mujer brillante, cuya formación familiar académica le permitió desarrollar un montón de habilidades que le vienen muy
bien a la corporación en que trabaja. Es una multinacional, ¿no? Una transnacional enorme. Y ella a todo responde. ¿Han oído esta expresión de sobrecalificado? A veces sobrecalificado quiere decir aquí no lo queremos porque usted está sobrecalificado, ¿no? Sabe más de lo que nos conviene que sepa. Pero a veces sobrecalificado quiere decir puede dar lo que su puesto requiere y mucho más. Entonces, ganando el 25% de lo que su puesto gana en Estados Unidos, por ejemplo, con jornadas de trabajo de 14 horas, 12 horas diarias, 14 horas, y con una capacidad creativa enorme, ella está totalmente entregada a la corporación. Y su posibilidad de atender asuntos personales, como su declaración de sexo, diría Jean Lelouch, ¿no? O sea, su toma de posición en la sexuación, o un proyecto más personal, están siempre pospuestos en una especie de stand-by, porque toda su potencia como sujeto está entregada a la corporación. A eso Byung-Chul Han le llama la autoexplotación. Autoexplotación que siempre se retroalimenta con esta imagen en el espejo de un yo ideal que se presenta como superpotente. Cuando digo cuerpo maníaco, imagínense como estas imágenes de los superhéroes, ¿no? Unas manotas enormes, unas manotas como de hule que pueden alcanzar la lejanía, una mente que puede traspasar paredes, ¿no? Que puede mover objetos a distancia. A eso se refiere un cuerpo maníaco y a eso se refiere la autoexplotación, es decir, igualado con esa imagen ideal, el sujeto se exige a sí mismo cumplir con los requerimientos que le impone el puesto que le está destinado en una corporación. Puede no ser en una corporación, pero a mí me parece que ese es un ejemplo claro y que yo vivo en la clínica todo el tiempo. Entonces, vayan dibujando una especie de mapa de México, a ver si coinciden conmigo y a ver si les dice algo de la realidad chiapaneca. Espacios, barrios residenciales, ¿no? Sueldos de 40, 60, 80, 100 mil pesos, gente muy inteligente, con ingenierías, por ejemplo, muy capaces en su campo de trabajo, metidos en esta dinámica de la entrega total a un proyecto de autoexplotación. Eso es el retrato que hace Byung-Chul Han y que a mí me parece que corresponde a un sector de la sociedad mexicana. Ahora refiero a Achille Mbembe, este africano camerunés del que les hablé hace un momento. Achille Mbembe describe algo que él ha colocado un nombre que lo hace identificable, que se llama necropolítica. Hace un análisis muy interesante, partiendo de una frase de Clausewitz que habla de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y pasando por Foucault también, por una reflexión Foucaultiana, el africano Mbembe dice, yo estaría más de acuerdo en que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, que lo que la guerra establece, la política lo continúa. ¿Y esto qué quiere decir? Necropolítica significa que la política que se desarrollaría, que cabría en ese rubro de necropolítica, es, así como la guerra, la disposición de la vida de las personas a través de las decisiones soberanas de un Estado nacional. Y eso, a mí me parece, describe gran parte también de la realidad mexicana, de la realidad social mexicana. Algunas de las características de la necropolítica son el estado de excepción, que es muy importante, y que no tiene que ver exclusivamente con cuando un gobierno dice ¡ay, toque de queda! Porque los poderes están en crisis, entonces las leyes se suspenden. No necesariamente tiene que ver con eso que es
estado de sitio o un toque de queda. El estado de excepción, al contrario, ocurre bajo condiciones de aparente normalidad democrática, o sea, se supondría que las fuerzas del Estado y las instituciones están operando normalmente, pero en realidad lo que ocurre es que está suspendido el Estado de Derecho. Y entonces ocurren cosas como, yo sé que ocurren en Chiapas, no sé si a ustedes les toque de cerca, pero han ocurrido desde hace muchos años y ocurren en muchos estados del país, que es que existan, por ejemplo, fuerzas armadas no regulares y que operan y disponen de vidas, uniformadas o no, legales o no, o que las fuerzas legales del orden, que el Estado es quien tiene el privilegio del ejercicio de la violencia a través de la policía y el ejército, operan de manera ilegal, como acá tenemos el caso de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, la necropolítica consiste en que aunque aparentemente haya un Estado democrático y un ejercicio de la política institucional, lo que en realidad ocurre es que están operando grupos que disponen de vidas y que, aunque parezca que el que dispone de vidas es un grupo particular, el que dispone de las vidas es el Estado, porque el Estado ejerce la soberanía de decidir si eso puede pasar o no. Ejerce la soberanía de decir, la población de aquel lado son desechables, pueden morir. ¿Por qué? Porque son indígenas. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son jóvenes. ¿Por qué? Porque son opositores. ¿Por qué? Porque son ambientalistas. Entonces, la necropolítica tiene que ver con eso de acuerdo a Membe. Ahora, ¿cuáles? Hay muchas más cosas que decir, pero les recomiendo la lectura. Ahora, ¿qué clínica viene de la necropolítica? ¿No? ¿Qué clínica viene de ahí? Viene la clínica del trauma. Viene la clínica de la memoria rota, de la memoria individual y colectiva rota. Es decir, vienen personas que están en estado de estrés postraumático. Yo uso sin pudor esa expresión porque el estrés postraumático tiene una historia un poco más linda que aquello en lo que se ha convertido. Se ha convertido, por supuesto, en una denominación más de estas del DSM y en la operacionalidad de la que hablaba ayer Héctor Gallo, que tiene que ver con lo observable, lo medible, lo cuantificable, lo predecible del modelo científico, que anula la subjetividad. Eso ya lo tenemos trabajado, ¿no? Pero el origen del estrés postraumático como espacio patológico reconocido es muy interesante. Un psiquiatra que estuvo en la guerra de Corea, que se llama Arthur S. Blank, tuvo un enfrentamiento directo con trauma de guerra de los soldados que acudían a él y de él mismo. Le había sido designado por el Estado norteamericano que lo único que tenía que hacer era decir, esto se te va a pasar, y dar drogas tranquilizantes. Y poco a poco él se va haciendo más preguntas, se acerca al psicoanálisis, también tiene un encuentro muy terrible con psicoanalistas, una psicoanalista judía en Nueva York, muy reputada, que le dice, eso de lo que usted me habla no es trauma, mire, esto es trauma, y le enseña su numerito de campo de concentración, ¿no? Y bueno, eso lo lleva a esa frustración, digamos, de no ser escuchado, lo lleva a seguir investigando y desarrolla, junto con muchos otros psiquiatras en Estados Unidos y después que tienen diálogo con otros en el mundo, este concepto de estrés postraumático, ¿no? Que en inglés sería Post-Traumatic Stress Disorder, ¿no? Bueno, el estrés postraumático, entonces, regreso a donde estaba, tiene que ver con una memoria descompuesta. Les recomiendo mucho algunos libros de una autora estadounidense que se llama Kathy Caruth, que son investigaciones, entrevistas con muchos autores de Estados Unidos, Europa, con los que les mencioné hace rato, Dawan y Godelier, etcétera, no solo psicoanalistas, neurólogos, etcétera, que trabajan el tema del estrés postraumático. Es muy interesante todo el trabajo de investigación de Kathy Caruth. Bueno, entonces, la clínica que nos llega de los efectos de la necropolítica es la clínica del trauma. Es decir, gente que está dividida en dos.
entre una, aquí retomo vocabulario de colegas que sería herejía lacaniana citarlos, pero que hablan de la escisión de la personalidad en dos. A ellos me parece que es muy claro cómo lo enuncian. Hablan de la personalidad aparentemente normal y de la parte de la personalidad emocional. A mí me parece ilustrativo porque el estrés postraumático se define así. Es decir, en el funcionamiento aparentemente normal de las personas hay una continuidad del tiempo y una historización lineal. Se puede decir más o menos, me pasó esto el año pasado, voy caminando en esta dirección, el año que viene voy a acabar de pagar mi casa. Pero en la parte afectada traumática se genera una memoria encapsulada en la que el trauma se va a repetir todo el tiempo. En cualquier momento, de acuerdo a las circunstancias, y hay disparadores que te colocan en la presentificación del trauma otra vez como si estuviera ocurriendo. Entonces tienes personas que llegan a tu clínica aparentemente funcionales, pero que están todo el tiempo con el trauma encapsulado contenido y que a veces explota esa cápsula y trae otra vez, y entonces vienen crisis depresivas, crisis de pánico, etc. Okay. De lo que les quiero hablar a partir de este momento es entonces, si tenemos una clínica que vieron que esquizoide este asunto, ¿no? O sea, por una parte, al menos a mí en Querétaro me pasa eso, puedo estar despidiendo a esta chica de la que les hablaba, entregada a la corporación, que a veces ni llega a sus sesiones porque tuvieron de última hora una junta en otro país y se tuvo que subir un avión, ¿me explico? Y la acabo de despedir y llega otra que es una mujer que secuestraron a su hermano y entonces está tramitando el trauma del secuestro de su hermano. Eso a mí me parece que es como ilustrativo de lo que recibimos y por eso es pertinente para mí estudiar a Byung-Chul Han y a Quilmes. ¿No? Muy bien, déjenme regresar a mi esquema para no perderme y ver cómo voy de tiempo. El tiempo es una cosa terrible, oiga. Perdón, la contraseña se suspendió. Ok, entonces, no solamente una atenta y sensible mirada a lo sociohistórico, sino también el espectro de nuestra escucha psicoanalítica nos dan cuenta de la convivencia y en muchas ocasiones superposición de ambas realidades sociales que acabamos de describir en México. Ambas se pueden suceder en dos casos distintos o pueden coincidir en el mismo caso. ¿De qué forma los practicantes del psicoanálisis podemos ser atentos y analíticos ante estas dimensiones sociohistóricas sin caer en una posición esquizoide en la que como clínicos podemos ser capaces de desplegar en el consultorio una actividad correctamente orientada por el deseo de analizar, pero ignorante, vacilante o incluso ingenua en su sentido político, mientras que además en la calle, ante lo social, permanecemos pasivos o presas del espanto? ¿Cómo podríamos evitar recurrir al cómodo deslinde del escepticismo lúcido en el que muchos colegas están instalados? Algunos colegas dicen, no hay nada que hacer, es la inexorable repetición del goce. Y con ello evaden la pregunta por lo político. Entonces, voy a ver si puedo hacer otro pequeño recorrido en 5 minutos. ¿Qué estoy tratando de decir en este pedacito que les leí? Estoy tratando de decir lo siguiente. Hay una discusión de la que he formado parte en un grupo de psicoanalistas en el que estoy, que no es un grupo o escuela, es una red en la que nos reunimos a discutir algunas cosas, que tiene que ver con qué posición tenemos los psicoanalistas ante esta realidad sociohistórica.
Y fíjense que la discusión ha estado muy interesante, pero también se empantana de pronto de un modo terrible. Viene a mi auxilio otra referencia que es este colega Jorge Alemán, que les recomiendo también su lectura. Alfredo Flores lo citó ayer. Alemán hace una diferencia entre lo político y la política. La política, nos dice, tiene que ver con los programas y la gestión social hacia el cumplimiento de un ideal o de un programa ideológico. El psicoanálisis, por muchas razones que están en Freud, en Lacan y en otros autores, está, digamos, vacunado de afiliarse a una política en este sentido. Fíjense, ¿vieron cómo lo invoqué? Dije, como dijo Alfredo Flores, y apareció Alfredo Flores. ¿Vieron? Entonces, todo estaba planeado. Entonces, la política tendría que ver con esto. Hay una serie de razones, digamos, que se han venido trabajando desde el psicoanálisis, que mejor las voy a leer porque si no voy a echar un rollote, que tienen que ver con por qué no sostener desde el psicoanálisis una posición de política tal como la define este autor que les acabo de mencionar. Miren, han quedado asentados acertos como los siguientes. Toda identificación a cualquier tipo de ideal, encarnado o no, es un artilugio del yo para desresponsabilizarse de la propia castración, denegando la del otro. Nuestro lugar no es construir Weltanschauung, diría Freud, o concepciones cerradas del mundo, en tanto que partimos, después lo podemos decir así con Lacan, de las consecuencias epistémicas del no todo. La soledad es irreductible en tanto todo vínculo es impermanente y sintomático. La infancia psíquica nunca termina. Toda revolución termina en el mismo lugar, pues toda causa, como causa del ser, es una causa perdida. Estoy enumerando cosas que se dicen desde el psicoanálisis que justifican que el psicoanálisis y los psicoanalistas no nos afiliemos a causas políticas. Pero hay una que a mí me parece central, que el desear desde el psicoanálisis, desde la comprensión de lo pulsional, es siempre inquietud permanente y está en su naturaleza la insatisfacción, la curiosidad disruptiva, la traición y el extravío. Y entonces, el exceso, intrínseco a la búsqueda deseante y sus avatares, se convierte con demasiada facilidad en pulsión de muerte. La noción con que yo puedo trabajar de pulsión de muerte no es una noción esencialista, sustancialista, que a mí me parece que es un estorbo sustancializar la pulsión de muerte, y muchos colegas lo hacen, sino es una noción como que tiene que ver con lo que acabo de enunciar, es decir, que la pulsión de muerte, diría por ahí, me parece que es, se me fue ahorita qué autor lo dice así, es eros extraviado. Es decir, que es la misma pulsión erótica, pero extraviada en sus caminos. Bueno, hay muchas razones que ahorita resumí torpemente que tendrían que ver por qué los psicoanalistas no hacemos política, o sea, por qué no nos afiliamos a una causa política o a un programa de acción política. Pero Jorge Alemán dice, sí está la política, pero está lo político. Y lo político tiene que ver con otra cosa, que son las fuerzas que impulsan el movimiento de la sociedad, que son las fuerzas vivas, las fuerzas de pensamiento y de acción que impulsan el movimiento social. Y entonces, ¿qué creen? Ahí les da otra recomendación bibliográfica. Hay un autor, se los recomiendo mucho porque es un reto leerlo, se llama Eli Zaretsky con Z. Escribe Freud, una historia política del siglo XX. Es un autor judío norteamericano. Te va a gustar, yo creo, José, por lo que trabajas de la historia. ¿Qué creen? Híjole, no me va a dar el tiempo. Perdón por resumir tanto, igual y no logro transmitir, pero estoy a sus órdenes para platicar en cualquier otro momento por medios directos o indirectos. Entonces, el punto que dice Zaretsky es muy, muy interesante. Él dice, el psicoanálisis
ha sido una fuerza política determinante todo el siglo XX en la conformación de las subjetividades. Y desarrolla al menos dos hipótesis. La primera de ellas es: el psicoanálisis ha contribuido a forjar al sujeto moderno que se ha planteado, cosa que no existía anteriormente o existía de otra manera a través de los caminos filosóficos, a preguntarse por su vida interior. Y ese sujeto es un sujeto que desde una cierta posición de la que se distancia mucho el lacanismo, pero a mí me parece que de todos modos se sostiene también desde ciertas lecturas de Lacan, es una posición de eticización del sujeto, una posición que a veces es moralizante. Ayer se mencionaba por ahí algo del efecto moralizante de los lacanianos, y que tiene que ver con este camino freudo-lacaniano que es la lectura del Edipo. Me viene siempre a la mente cuando hablo de esto el libro de Philippe Julian de Dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es decir, hay una propuesta psicoanalítica que tiene que ver con que el sujeto quede dispuesto a salir, al menos parcialmente, de la represión sexual, a salir de ciertos embrollos con las figuras parentales y la autoridad, e instituirse en soledad. Y la propuesta de Zaretsky, hay que leerlo, no lo voy a poder resumir en pocas palabras, tiene que ver con que él dice: y ese sujeto le ha venido de perlas a la modernidad del capitalismo. Porque es el sujeto que primero no está secuestrado su poder funcional por la familia, y entonces se dispone con toda alegría a convertirse en un sujeto de consumo. Ojo, la lectura de Zaretsky es sociológica, no está diciendo que un psicoanálisis produzca eso. ¿Me explico? Está diciendo que lo que produce el psicoanálisis puede venirle bien a la lógica que históricamente se viene desarrollando en el siglo XX del capitalismo hipermoderno, de la modernidad a la hipermodernidad o a la posmodernidad, como lo quieran leer. ¿Me explico? Entonces es muy interesante si lo ligamos con lo que anteriormente mencionaba de Jorge Alemán, es decir, eso es lo político del psicoanálisis. Es decir, que aunque los psicoanalistas no hagamos política, no nos afiliemos, que sí pasó en el freudomarxismo, pasó una afiliación a una causa política, ¿no? Pero dejemos el freudomarxismo porque creo que hay que hablar mucho de él y no lo hemos hecho lo suficiente, tendríamos que dedicarle tiempo. Pero, aunque los psicoanalistas no nos afiliemos a un programa político, de política, hacemos fuerza en lo político. Otro ejemplo de Zaretsky, que me parece también muy claro, es lo que pasó en Inglaterra en la posguerra. Él dice: el psicoanálisis de niños que se está gestando en esos momentos, ¿no?, con Anna Freud, Melanie Klein, viene a coincidir con la orfandad multitudinaria que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se produce algo de lo que los que trabajamos psicoanálisis con niños pues, somos testigos, que es la gran incidencia de los discursos de los psicoanalistas en el tema de la crianza y en la conformación de las figuras de la madre y el padre como a trabajar, ¿no?, que no han estado exentas de una ortopedia, de un discurso ortopédico. ¿Me explico? Esto es una madre psicotizante que es un gran cocodrilo que abre la boca y se traga al niño, que necesita un padre que venga y le ponga un palo ahí para que no cierre su hocico. ¿Me explico? Eso está en Lacan, y muchos se quedan en ese momento lacaniano. Es decir, está una serie de discursos desde el psicoanálisis, está todo el trabajo de Dolto, que yo la adoro, a Dolto, pero también entiendo que hay una serie de riesgos en el trabajo de Dolto que tienen que ver con esto, con un discurso normalizante, digamos, neonormalizante. ¿Me explico? La familia ahora tendría que tender a hacer esto, el rol de la madre, el papel, la función materna tendría que tender a hacer esto, el padre, ¿me explico? Y eso coincide con políticas de Estado de la posguerra, con el Estado keynesiano de bienestar, y para bien y para mal, porque nos dice este hombre Zaretsky, el Estado inglés no es de gratis, que es el primer Estado que decreta la seguridad social y la protección de los niños como política de Estado, ¿no?, de la posguerra. Es decir, el psicoanálisis también, como fuerza en lo político, genera una discusión en torno a temas que se convierten en políticas
públicas o en movimientos sociales. Lo del freudomarxismo me ocuparía muchísimo tiempo, pero imaginen todo lo que generó también del lado de Herbert Marcuse, ¿no? El cuestionamiento de la represión sexual y cómo Marcuse lo lee hacia la revolución, ¿no? Hacia la liberación, la emancipación. Bueno. El viaje entonces con Zaretsky me hace pensar a mí, se los comparto, y ya voy cerrando, que tenemos una responsabilidad que no se deslinda tan fácil diciendo los psicoanalistas no hacemos política, porque, al menos si lo leemos y lo tomamos en serio este autor, aunque no hagamos política, estamos fuertemente en lo político. Y entonces los discursos que sostenemos hacen, y es muy importante subrayar algo que conecta con algo que decía ayer Héctor Gallo, que hacen fuerza en lo social, pero en la polisemia, ¿me explico? O sea, no es que los psicoanalistas digamos esto y entonces todo el mundo lo entiende igual, ¿me explico? Sino que se va asumiendo, y entonces tienen a Fernanda Tapia en Diálogos en Confianza, asumiendo desde Fernanda Tapia lo que entendió el psicoanálisis. ¿Sí me explico? Es decir, no es que el psicoanálisis dicte línea política, es que es una fuerza en lo político que es leída polisémicamente y puede ser también muy distorsionada. Pero hoy todo el mundo habla del Edipo, ¿no? Ya hasta memes hay, ¿no? No me toques dando Edipo, ¿no? Sí, porque está integrado, ya está integrado. O esto que decimos de los ninis, ¿no? O sea, ¿qué implica? Parece inocente sociológicamente y políticamente, pero implica que entendemos que un joven tendría que estar integrado al aparato productivo, tendría que haberle dicho adiós a la teta familiar. Y eso lo determina el psicoanálisis desde hace 100 años. Si no hubiera psicoanálisis no lo diríamos. ¿Sí me explicó? No puede haber inocencia en lo político, el psicoanálisis es una fuerza en lo político. Entonces voy a cerrar entonces, a partir de esto, con algo. Regreso a lo de la clínica, necropolítica y, ¿se acuerdan? Autoexplotación, biochurja, necropolítica, Aquilmende. ¿Cuánto tiempo queda? Ah, muy bien. Resumí Zaretsky, muy apretadito. Ay, Dios mío, según mi reloj, ¿cuánto? 5. Sí, la hago. Ok. Muy poquito, pero a ver, ¿a dónde me lleva esto? ¿A qué clínica estamos haciendo? Y que no seamos inocentes en la clínica que estamos haciendo. Hay dos puntos de los que es, digamos, la investigación que estoy corriendo ahorita y me va a ocupar los próximos 2 años, yo creo. Uno es, ¿cómo respondemos a los efectos de la necropolítica? ¿Y qué clínica hacemos frente a la... Déjenme ver si son 18 más 5, 18 menos 5, 13. Ok, entonces, me parece que hay un problema acá que tiene que ver con la posibilidad de escuchar de otra manera y con hacer un psicoanálisis que abra un poco los oídos a otras formas de clínica y que tiene que ver con la memoria colectiva. A ver si lo puedo resumir en una expresión. Si nosotros nos quedamos con la reparación del daño interno, ya sé que esto de interno es un problema complejo epistemológicamente, pero déjenme chance de decirlo así. Si nosotros nos quedamos con la reparación del daño interno, es decir, un sujeto que viene quebrado, jodidísimo por una situación de guerra, y guerra no significa necesariamente muertos y sangre, puede querer decir traición, abuso sexual en la infancia, muchas cosas. Es decir, ruptura de lo simbólico, ruptura grave de lo simbólico, la traición de los propios. Si nosotros nos limitamos a reparar el daño interno, no estamos entendiendo algo que Gisela Pankov para la psicosomática, que Dawan para la psicosis y que muchos otros autores para la clínica del trauma, particularmente los estadounidenses que trabajan el tema del testimonio, han formulado, que es que a toda zona de devastación en un sujeto por trauma corresponde una zona de devastación del tejido social. Entonces, que cuando hablamos de la memoria rota de un sujeto, de esta memoria encapsulada del síndrome de estrés postraumático, hablamos que esa memoria está rota en su colectividad, no nada más en un sujeto. Y entonces nuestra intervención, me parece,
tendría que al menos abrir la pregunta de qué tanto la labor cerrada en el consultorio es primero suficiente clínicamente para atender eso roto en lo social, y segundo, si incluso políticamente no estamos haciendo el juego a individualizar el tema del dolor producido por un sistema social que además en el que la historia de este sujeto se cruza con la historia con mayúsculas. Dos asociaciones muy rápidas al respecto. Las feministas en Estados Unidos, discutiendo con el psicoanálisis, decían que por qué habría que estar interpretando las cosas cuando lo mejor era ir a la acción social afuera. ¿Me explico? Y de ahí deriva una línea de algunos colegas psicoanalistas que empezaron a promover el acting out. ¿Me explico? Yo a veces me filio a esa intervención clínica, que es, creo que esto lo tendría que ir a hablar usted con alguien. ¿Me explico? O sea, qué bueno que lo traiga, que lo trabajemos, pero usted tendría que hablar esto con alguien, ¿no le parece? ¿No? A eso se refiere promover el acting out. O sea, que hay cosas que hay que sacar del consultorio. Bueno, muy torpemente lo digo porque ya quedan 2 minutos. Mucho por desarrollar ahí. Una clínica que tiene que ver con la reparación colectiva de la memoria, que tiene que ver con el estilo de cada psicoanalista. No todos vamos a hacer intervenciones de ese tipo, pero por lo menos tenemos que preguntarnos sobre el tema. Los que trabajamos en instituciones, por eso ayer refería a los colegas que estamos aquí reunidos, porque somos entrones para el trabajo institucional, ¿no? Entonces, ahí se pone en juego la palabra de psicoanalista fuera del encuadre psicoanalítico. Bueno. Y el otro tema, para cerrar, es un tema que me encanta y es este es el que acabo de decir. Pongo a su disposición la tesis del doctorado que desarrolla ese punto de una clínica dialogando con el psicoanálisis, desde el psicoanálisis dialogando con otras teorías sobre el trauma. Yo desarrollé un coqueteo con los discursos de Lacan. Formulo un discurso que se llama discurso del terapón, que está a su disposición para revisarlo. Ay. Y otra línea que les propongo para pensar dentro de esta no inocencia de lo político del psicoanálisis es el tema del jugar. ¿Todavía tengo un minuto, chicos? Sí, segundos. Es el punto del jugar. Esta soledad, ¿te acuerdas, Alfredo, que yo referiste a Jorge Alemán cuando habla de las soledades, ¿no? Y en el videíto que mandé por ahí como introductorio hablaba yo de la gente sola. ¿Saben qué para mí, qué escatima este tiempo hipermoderno, posmoderno, como le llamen? ¿Saben qué nos está escatimando? Tanto al sujeto autoexplotado como al sujeto víctima de la necropolítica, nos está escatimando la posibilidad de jugar. Jugar, retomando a Winnicott y a Bion, es un espacio privilegiado que tiene que ver con generar las condiciones en las que se pueda dar lugar a pensamientos en busca de un pensador en un espacio psíquico de reverie, ¿no? De ensueño, como el que tiene la mamá con su bebé. Es decir, en un espacio que no necesariamente es del diálogo en lo consciente, a veces es de silencio, a veces es del cuerpo, a veces sí de las palabras, y que permite que algo no pensado emerja como nuevo pensado, como nuevo dicho. Jugar es ese encuentro en el vínculo que permite que algo nuevo sea dicho. Jugar es ese encuentro que permite también en lo dialogal que podamos, aunque haya una cadena discursiva, generar que haya irrupción también de lo diferente, de lo no pensado. Creo que lo que yo veo en mis pacientes que vienen de la corporación, digamos, es que no juegan. Ayer lo mencionó Héctor Gallo. No están felices con lo que hacen, no están contentos, más que felices, no están contentos con su quehacer, porque el trabajo está desvinculado del jugar. Esto lo trabaja muy lindo Ricardo Rodulfo en cuanto a la adolescencia. Un fracaso en el paso de la adolescencia a la adultez es que el jugar se quedó. El adulto ya no juega. Entonces creo que una clínica
del jugar, que oriente, ayer hablaba Héctor Gallo de la orientación, a mí me orienta la clínica a jugar. Y por eso a veces incluso exploro propositivamente, le pregunto, ¿usted a qué juega? ¿A qué jugaba? Si no juega ahora, ¿a qué jugaba? Y entonces empiezan a hablar los adultos de sus juegos y de cuándo terminaron de jugar, y eso es crucial para la revisión de su momento actual. Y jugar no nada más es como un tema a revisar, sino que a mí me parece como algo que se debe hacer presente en la clínica. Se debe, no sé, o sea, si se puede hacer presente en la clínica es fabuloso. Es decir, la clínica, y lo dijo Lacan, el psicoanálisis debe ser divertido. Pero a mí me parece que el divertido no es la palabra, a mí me parece que debe ser juguetón, ¿no? Un paciente me decía, Francisco, pero yo juego porque pues, en mi juego las piezas se mueven. No, eso es juego. Los brasileños tienen diferencia de palabras para esto. Una cosa es jogo, ¿no? Una cosa, y otra cosa es brincadeira. O sea, el juego tiene reglas, es jugar fútbol. Se puede jugar bonito y divertido, pero es un juego de reglas. La brincadera es lo que ocurre, ¿no? Esto que les decía, cuando algo nuevo irrumpe en el encuentro entre dos o más. A mí me parece que si algo puede ser orientado en lo político hoy en día de la clínica psicoanalítica es pensar el juego. Y creo que los psicoanalistas no estamos pensando el juego. A mí me parece, por ejemplo, escuchando a Jorge Alemán, que cuando habla de las soledades, él dice, yo no me siento con un yo disuelto en una masa, como decía Freud en Psicología de las Masas, yo me siento como como dice este hombre, Robert Daniel Dufour, dice, somos egoístas gregarios. Claro, ahí te puedes quedar, en el egoísmo gregario, en sentirte solo acompañado de otros. Pero ¿y el jugar? A mí me parece que el jugar es lo que rompe ese encantamiento del egoísmo gregario. Encantados, ¿no? En el sentido de los quieto, detenido en el dolor, detenido en te atenaza el super yo porque ni le cumples totalmente a la corporación ni te cumples a ti mismo. Pero eres perfecto y maníaco, y lo puedes todo, y ganas 80,000 pesos al mes. A mí me parece lo que estoy desarrollando ahora es esta reflexión sobre el jugar, de la que ya les hablaré más porque creo que ya se me acabó el tiempo. Y les agradezco sus... ¿Va a haber tiempo para preguntas o ya me lo comí? Queridos, ¿va a haber tiempo para preguntas o ya me lo comí? Sí. Un par de preguntas, venga, adelante por favor. O comentarios, lo que quieran, venga. ¿Qué tal, Francisco? Gracias. Muchas referencias muy interesantes, como dices, un poco por fuera de la a veces dogmática lacaniana, pero está bien leer algo también por fuera, pero al mismo tiempo conectado con la enseñanza de Lacan y de Freud. Mi pregunta es, pienso más o menos puntual, ¿cómo establecerías tú, o tal vez pudieras comentar algo más acerca de la diferencia entre la noción de trauma, digamos tradicionalmente hablando en psicoanálisis, el momento traumático, la escena traumática, etcétera, y esto que tú llamas trauma encapsulado? Digamos, tal vez sitúo un poco más la pregunta, porque así como decías, el analista que atendería un contexto en particular, digamos, el contexto que tú nos describías de la ciudad donde vives, no sé, de pronto se me antojaba pensar como un analista también como especializado o experto en psicoanálisis de guerra o psicoanálisis postraumático y demás, y no sé si pudieras establecer una diferencia entre un trauma encapsulado específico y el trauma general, que no sé. Sí, yo creo que hay mucho por decir, pero sintetizaría algo. Creo que este divorcio que traemos con lo neurológico, no tiene mucho sentido y tendría que ver con lo que estás comentando. Y entender cómo llega a un cerebro en estado postraumático, como lo nombran, da muchas pistas, ¿no? De cómo nuestro lugar no puede ser el de lo escucho, asocia libremente. Ese cerebro, pensando en términos cerebrales, neurológicos, no puede asociar libremente, no puede.
porque las palabras son pedazos flotantes que andan en la mente doliendo mucho, son cosas, ¿no? Son representación, cosas si quieres, dolorosa, ¿no? Entonces la concatenación de ideas es imposible. En este juego que hago, en este divertimento del discurso del terapón que hago, lo que propongo es una inversión de los lugares del analista y del analizante. Y el analizante está en lugar de objeto A. En vez de que sea el analista que esté en los discursos del objeto A, está el que llega, ni siquiera es un analizante, llega en posición de objeto caído. Y entonces, desde el terapón, no desde el analista, yo entiendo el discurso del terapón como una posible entrada al discurso del analista después, al establecimiento del análisis, como un previo, estaría en posición de sujeto agarrado. Es decir, trabajaría desde su propia traumaticidad. Y ahí viene todo un problema formativo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con que, pues parece un tópico tonto, pero a mí me parece que tiene mucho sentido. Si tú como psicoanalista, como persona que se dedica a practicar el psicoanálisis, has pasado por un trauma y has sobrevivido y sido resiliente, como dicen los colegas psicólogos, al trauma o no. Y eso define cómo vas a poder enfrentar el trauma de otro. Lo que se produciría en la parte baja del discurso de baja derecha, digamos abajo del lugar del padeciente, sería S2, que sería, se empieza a producir una narrativa, porque el trauma no es narrativa, trae pedazos, trae gritos, trae dolores del cuerpo, a veces trae somatización. Entonces eso impone que no puedes sentarte a escuchar la asociatividad, hay que hacer otras cosas. Y ahí es pues todo un rollo que intento desarrollar en la tesis, ¿no? Es desde dónde. Y hay que hacer cosas muy distintas. Ayer hablaba Héctor de tocarle el hombro al paciente. Yo a veces no le toco el hombro al paciente, a veces les doy un abrazo y no lo suelto en un minuto. ¿Cuándo vienen del trauma? Si es un neurótico, pues claro que amas un desmadre, ¿me explico? O sea, la histeria dice, ay, sí, eres el hombre que buscaba. Pues sí, no se trata de eso. Pero cuando se trata de alguien roto, ¿no? Que viene roto, como yo le llamo estado de eyecto, ¿no? En la derelicción, alguien mencionaba a la compañera de APM, el rollo que estaba por allá sentada, no me acuerdo quién era, el desamparo. Esto de, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa es la derelicción. No va a narrarte su síntoma, ¿no? Él es el objeto que cae. Neither comment, ¿se acuerdan de Freud de la joven homosexual? Es el objeto que está cayendo. Digo mucho por hablar, te puedo compartir el texto y ya lo seguimos platicando. ¿Había alguien más que quería comentar algo? Sí, por acá atrás, miren, por favor. Gracias, Francisco. Espero no hacerte repetir algo, pero quisiera ver si brevemente pudieras explicar otra vez cómo es que instituirse en soledad, característica del sujeto moderno, favorece el capitalismo o vuelve al sujeto de consumo. No sé si podrías repetir. Sí. Bueno, entiendo, es que lo estoy resumiendo mucho. Te voy a decir cómo lo pienso yo. A Zaretsky lo puedes leer, te voy a decir algo que a mí me aparece muy claro. Veo al sujeto moderno, digamos, al prototipo del joven de tu edad, veinteañero, treintañero, ¿no? Gente que ha cursado, que ha tenido una familia que le ha dado un buen soporte, que ha cursado estudios. Recibo gente muy brillante, muy brillante y con toda la energía. Para mí es un tema pulsional. ¿A dónde vas a conducir la pulsión? Comes bien, estás sano, vas al gimnasio. ¿Me explico? Comes frutas y verduras. En serio. Eso tiene que ver. Sí, el cerebro está bien, el cuerpo está sano. ¿Qué va a hacer toda esa fuerza pulsional?
Y eso conecta con lo que ayer desarrollaron varios colegas, ¿no? O sea, conecta con toda una serie de satisfacciones excitantes que son circuitos para la pulsión, por ejemplo, esto de los objetos tecnológicos, de los que habló Alfredo, de los que hablaron algunos más ayer. Es decir, viene bien salir al mercado con mucha pulsión, porque vas al antro y chupas, vas a la distribuidora de coches y te compras un Audi, vas a la venta nocturna del Palacio de Hierro de Liverpool. Exacto, sí, me explico. Hay una, y a esa disponibilidad pulsional tú la puedes contrastar con la chica, que todavía hay eso, porque una de las definiciones de posmodernidad es este pastiche de tiempos históricos en el mismo tiempo y espacio, ¿no? Es decir, todavía convivimos también con la chica que su papá le dice, le tiene que aprobar al novio y le coarta la sexualidad, y me explico, que es el modelo anterior, el modelo moderno del siglo XX y un poco antes, ¿no? Que es tu disponibilidad pulsional está sometida a la autoridad, ¿no? Lo interesante de Zaretsky, que sé que es discutible, y es una lectura de un anglosajón, y habría que ver aquí en México cómo se traduce, es que el psicoanálisis colabora un poquito a liberar de la autoridad. En ese psicoanálisis emancipatorio, leído como emancipatorio, leído por muchos como emancipatorio, ¿no? Ahí están los Marcuses y toda la banda de los marxistas, o sea, no son alucines, ocurrió política históricamente. Por ahí va más o menos. Pero para mí el enigma es la disponibilidad pulsional masiva. Y por eso me parece que el juego es importante, porque el juego lo que permite es que el juego lo que permite es lo que pasa cuando jugamos juntos, cuando estamos dialogando juntos como ahorita. Permite que haya circuitos que no son de excitación sino que son de frustración, y entonces recarga y volvemos a encontrarnos. Por eso les digo, hablemos después, métanos al Facebook, ¿no? Encontrémonos, porque el jugar permite volverse a encontrar y frustrarse, juntarse con la APM y no era con ellos, juntarse con la ECOL y tampoco era con ellos, no importan las broncas, el hecho es que jugar te permite ir también habitando espacios que no son estos cerrados de la excitación excesiva que conduce a excitación que se consume a sí misma. Sí, con todo respeto. Adelante. No soy un tema de psicología, pero me interesa. De que tener mucho, yo entendí que también destruye y no tener destruye. Yo soy de las antiguadas, ¿no? Pero existe. O sea, de lo que yo entendía en mi ignorancia es que si se tiene mucho, te destruye. Y si no tiene, destruye cuando no hay un control o no es aceptable. Una enfermedad que por eso llegamos nosotros a consultar, y es muy importante para mí que haya esa fuente de lo que no había antes, cuando en mi desarrollo, de mi juventud, de mi formación, venir a esto, nomás escucharlo a mí, me está sanando y me está sacando de dudas. Pero voy a leer los libros para entender que no soy psicóloga. Sí, claro. Nada más le comento algo muy breve. Para nosotros el exceso es un tema siempre. O sea, como clínicos, el exceso es un gran tema. Es decir, ¿qué hacemos los seres humanos con el exceso? Y de eso un poco estaba hablando en la respuesta anterior. Sí. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias.